Saludos a todos. Hoy nos adentraremos en un periodo fascinante conocido como la Edad Media. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, la Edad Media, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un tiempo de misterio y tradición en la historia europea. Fue un periodo de caballeros, castillos y dragones. Bueno, al menos en la imaginación. Pero lo que hace que la Edad Media sea tan emocionante es que la realidad supera a la ficción en muchos aspectos. Así que, prepárense para explorar los aspectos más intrigantes y curiosos de la vida en este periodo histórico. Agárrense fuerte, porque estamos a punto de sumergirnos en un viaje en el tiempo lleno de sorpresas. 1. Higiene y perfume en la Edad Media. En la Edad Media, la higiene personal distaba mucho de nuestros estándares actuales. La falta de acceso al agua corriente y la creencia de que bañarse diariamente podría ser perjudicial llevaban a que las personas evitaran los baños regulares. ¿Sabías que hubo intentos de establecer baños públicos en la Edad Media en algunas ciudades cristianas? Sin embargo, estos baños eran bastante diferentes a los modernos spas. Se asociaban con la prostitución y la propagación de enfermedades. Algunos creían que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de bacterias que causaban la peste bubónica, lo que llevó al cierre o abandono de muchos de estos baños públicos durante la pandemia. Para mantenerse limpios, la gente confiaba en paños empapados en agua de rosas o vinagre, similares a nuestras toallitas húmedas. Estos paños se usaban para eliminar la suciedad y los malos olores, aunque solo ofrecían una solución temporal. Además de los paños, se recurría a hierbas aromáticas como lavanda, salvia y tomillo para enmascarar los olores corporales desagradables. Las personas llevaban pequeñas bolsas de estas hierbas consigo para mantenerse frescas. También se usaban perfumes a base de aceites esenciales, convirtiendo la fabricación de perfumes en un arte durante la Edad Media. Para disimular la falta de higiene, la gente usaba capas de ropa y tela en exceso, aunque esto a menudo resultaba en un olor a sudor atrapado entre las capas de tela. La higiene bucal era igualmente importante, y se utilizaban hierbas como el perejil o enjuagues bucales a base de vino para mantener un aliento fresco. En resumen, la higiene en la Edad Media tenía sus peculiaridades y métodos únicos, y algunas creencias, como el miedo al agua caliente, pueden resultar bastante curiosas desde nuestra perspectiva actual. 2. La curiosa comida en la Edad Media. En la Edad Media, la comida tenía su propio mundo de curiosidades. A menudo, las personas asociaban la extravagancia culinaria con el estatus social. Aquí te contamos algunos datos interesantes sobre la comida medieval. En lugar de platos individuales, las comidas se servían en grandes mesas comunitarias, y todos compartían de los mismos platos y recipientes. Imagina luchar por el último trozo de carne de un gran tazón de estofado. Las especias eran un tesoro en la Edad Media, y se usaban no solo para sazonar la comida, sino también para ocultar los sabores de la carne que se había vuelto rancia. Un toque de canela en un trozo de carne pasada de su punto nunca viene mal, ¿verdad? Las frutas y verduras eran parte importante de la dieta, pero se consumían en cantidades moderadas. Las manzanas, por ejemplo, eran un alimento básico, pero las variedades modernas que conocemos hoy eran prácticamente inexistentes. La carne no siempre era abundante. En lugar de carne, los alimentos a menudo se basaban en cereales como la avena y la cebada. La carne, cuando se conseguía, se cocinaba de formas inusuales, como en pasteles de carne llamados cofres de carne. La presentación de los platos era todo un arte, y se creaban escenas en miniatura utilizando alimentos. Las hotelquis eran postres elaborados con azúcar y especias, moldeados en formas extravagantes como castillos o animales. Curiosamente, las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino eran una fuente importante de calorías y a menudo se consumían a diario, incluso por los niños. En resumen, la comida en la Edad Media era todo un espectáculo culinario, con su propio conjunto de normas y peculiaridades. Compartir platos en mesas comunitarias, el uso generoso de especias y la creatividad en la presentación de alimentos son solo algunas de las características curiosas de la comida medieval. 3. La justicia en la Edad Media. En la Edad Media, la justicia tenía un carácter tan peculiar como la época misma. Aquí te compartimos algunas de las curiosidades más llamativas sobre el sistema legal medieval. Los juicios en la Edad Media a menudo involucraban pruebas físicas en lugar de evidencia. Un ejemplo de ello era la prueba de fuego, donde una persona debía caminar descalza sobre brasas calientes. Si no se quemaban, se consideraba inocente. Los duelos legales eran otra forma de resolución de disputas. Las personas se enfrentaban en combate a muerte o en duelos armados para probar su inocencia o culpabilidad. Imagina resolver un conflicto a golpes hoy en día. El concepto de juicio por jurado como lo conocemos hoy en día cambió más tarde. En la Edad Media, los juicios por jurado estaban ausentes, y en su lugar se usaban jurados de acusación para acusar a alguien de un crimen. La decisión final recaía en un juez o incluso en un noble. Las penas medievales podían ser brutales. La horca, la picota y la mutilación eran castigos comunes, y se creía que causar dolor físico servía como advertencia para otros. Los tribunales eclesiásticos también tenían poder en asuntos legales. La Iglesia Católica a menudo llevaba a cabo juicios y castigos por delitos religiosos y morales, incluyendo casos de brujería. Las penitencias podían incluir peregrinaciones o incluso ayuno. La Edad Media también vio el uso de ordalías o pruebas divinas para determinar la culpa o inocencia. Estas pruebas podían incluir que la persona acusada se sometiera al juicio de Dios, como sumergirse en agua para ver si flotaban o se hundían. En resumen, la justicia en la Edad Media tenía sus propias peculiaridades, con pruebas físicas, duelos y castigos brutales. El concepto de un juicio justo y equitativo como lo conocemos hoy en día evolucionó más tarde en la historia.
Los tribunales eclesiásticos también desempeñaron un papel importante en casos de delitos religiosos, incluyendo brujería. 4. La medicina y curiosidades de la salud en la Edad Media. En la Edad Media, la medicina era una mezcla de conocimientos limitados y creencias peculiares. Los médicos medievales a menudo practicaban la medicina astrológica, basada en la posición de los astros, como si Simón Vidente guiara nuestra vida en salud. Creían que los planetas influían en la salud de las personas y que la sangre se veía afectada por los ciclos lunares. Por otro lado estaban las sanguijuelas, eran herramientas comunes en la medicina. Se creía que su uso podía equilibrar los humores del cuerpo, y los médicos las empleaban en sangrías, una práctica conocida como sangrar. Una terapia un tanto sangrienta. Las epidemias eran una amenaza constante en la Edad Media. Las medidas preventivas incluían la quema de hierbas aromáticas y la purificación del aire con incienso y humo. Las mascarillas no eran precisamente modernas, pero servían para el mismo propósito. Las cirugías eran una tarea arriesgada, ya que se realizaban sin anestesia. Los cirujanos debían trabajar rápidamente y con precisión. A menudo se les daba un pañuelo con especias para inhalar y adormecer el dolor. Sin duda, una experiencia desafiante para el paciente. Las enfermedades de transmisión sexual existían en la Edad Media, pero su comprensión era limitada. La sífilis, por ejemplo, se llamaba la enfermedad francesa en Inglaterra y la enfermedad napolitana en Francia. Cada país culpaba al otro de su origen. En resumen, la medicina y la salud en la Edad Media eran una mezcla de conocimientos limitados y curiosas creencias. Los médicos confiaban en la astrología y las sanguijuelas, y las cirugías eran una tarea arriesgada. 5. El misterio de los escritores anónimos en la Edad Media. En la Edad Media, por alguna razón que solo la historia conoce, muchos escritores decidieron hacerse los misteriosos y mantener sus identidades en secreto. ¿Por qué? Bueno, esa es una incógnita que sigue intrigando a día de hoy. En una época donde compartir su trabajo era todo un desafío, algunos escritores medievales decidieron ser como los ninjas de la escritura y ocultaron sus nombres. Pudieron hacerlo por modestia, por esquivar problemas políticos o religiosos, o simplemente porque les pareció divertido mantenernos adivinando. Pero el misterio no se limita a la literatura, también abarca la música. Compositores medievales anónimos nos dejaron piezas musicales que siguen siendo apreciadas en la actualidad. Sus nombres se perdieron en las brumas del tiempo, pero sus melodías siguen sonando en nuestros oídos. Tomemos Sir Gawain y el Caballero Verde, un misterioso relato de la épica artúrica. Un caballero verde, un desafío, y un misterio por resolver. Sin duda, una obra maestra que sigue intrigando a día de hoy. Y su autor sigue sin conocerse. 6. La arquitectura gótica y sus catedrales impresionantes en la Edad Media. Durante la Edad Media, surgió una maravilla arquitectónica, las catedrales góticas. Estas majestuosas estructuras, con agujas imponentes y vitrales coloridos, siguen asombrando al mundo. Las catedrales góticas se caracterizaban por sus altas naves, bóvedas de crucería y arbotantes que sostenían enormes paredes de vidrio. No solo eran visualmente impresionantes, sino que también permitían la entrada de una luz celestial en el interior. Un ejemplo famoso es la Catedral de Notre Dame en París. Su construcción llevó siglos y desafió a generaciones de constructores, pero el resultado final fue una obra maestra que ha perdurado en la historia. Estas catedrales no solo eran lugares de culto, sino símbolos de la fe y el poder de la Iglesia en la Edad Media. Su grandeza arquitectónica sigue asombrando a quienes las visitan en la actualidad. 7. Universidades en la Edad Media. Olvídate de los modernos campus universitarios. En la Edad Media, las universidades tenían un enfoque peculiar. Las artes liberales dominaban el plan de estudios medieval, con materias como gramática, retórica y matemáticas. El latín era el idioma universal del conocimiento, y todas las lecciones se impartían en este idioma. No había exámenes escritos, los estudiantes tenían que memorizar y recitar los textos. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, se considera la primera universidad de Europa. Estudiantes y profesores eran nómadas del conocimiento, viajando por toda Europa. Las universidades medievales, a pesar de sus peculiaridades, desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento. Su legado perdura en las instituciones educativas modernas. Y sí, también estudiaban en la Edad Media. 8. Caballeros y castillos, la épica de la Edad Media. En la Edad Media, la imagen del caballero con su armadura reluciente y los imponentes castillos eran elementos clave en la narrativa épica de la época. Descubramos algunas curiosidades sobre estos iconos medievales. Los caballeros, a menudo idealizados como valientes defensores, tenían códigos de honor como el famoso Código de Caballería. Sin embargo, la realidad era compleja, ya que algunos caballeros podían ser bandidos o mercenarios. Las justas y torneos eran eventos destacados, donde los caballeros demostraban habilidades en combate y destreza. Pero, ¿sabías que a veces incluían competiciones menos mortales, como la caza del jabalí desde el caballo? Los castillos, más que simples fortalezas, eran centros de poder y residencias. Curiosamente, la vida dentro de un castillo no siempre era tan glamorosa como se retrata, la falta de comodidades modernas era evidente. Las catapultas y trebuchets eran armas comunes en el asedio de castillos, pero también se utilizaban estrategias como la intoxicación de pozos o el lanzamiento de animales muertos para propagar enfermedades entre los defensores.
En resumen, la época medieval nos brindó la imagen romántica de caballeros y castillos, pero la realidad incluía complejidades en el código de los caballeros y la vida cotidiana dentro de los castillos. Y así, concluimos nuestro fascinante viaje a través de la Edad Media. Explorar esta época tan compleja y diversa es como desentrañar un intrincado tapiz de historia, cultura y curiosidades. La Edad Media nos ofrece un caleidoscopio de experiencias, abarcar todos los aspectos en unos minutos es todo un desafío. Pero no te preocupes, estamos preparando más contenido para adentrarnos aún más en esta rica y fascinante época. Agradecemos tu compañía en este viaje histórico. Si disfrutaste explorando la Edad Media con nosotros, no te pierdas los próximos videos donde seguiremos desentrañando los misterios y maravillas de la historia, la cultura y muchos datos curiosos. Hasta la próxima, inteligentes exploradores del pasado.